Aquí estamos con Muy Rocío buenos días, Suárez. Agustín, Rocío. Los escucho bajito. Bueno, vamos a A ver. intentar que nos escuches un chiquitín mejor. Bueno, contame, ¿qué es lo que destacarías vos como historiador de este Día de la Independencia? Uy, bueno, no sé por dónde empezar, pero bueno, por ejemplo, podemos hablar desde la elección del lugar, por ejemplo, que es una decisión muy propia de la puja política que había en contra del centralismo de Buenos Aires, así que tenía que ver con que el planteo tenía su dimensión geográfica porque se trató de encontrar un punto equidistante. Pero después en el plano político había una fuerte oposición a que Buenos Aires sea centro de cuestiones que afectaban al conjunto de las provincias unidas y bueno, entonces se buscó, digamos, marcar la cancha en algún punto. Bueno, fue un gesto de Buenos Aires hacia el interior, hacia las provincias del interior, ¿no? Porque en ese momento el territorio era distinto a lo que hoy conocemos como la Argentina. Sí, claramente. Sí. Podemos decir eso. Y bueno, así que bueno, ahí ya hay algo como para decir. Después, bueno, la casa en donde se realizó esa asamblea también hubo que hacer algunas modificaciones edilicias, como por ejemplo tirar una pared que dividía al salón para hacerlo mucho más capaz, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí hay también, como expresión de esas pujas políticas, también podemos hablar de que de las 33 posibles, hubieron 4 provincias que no se presentaron en el marco de esta disputa, digamos, plantándose, digamos, como en el plano opuesto, ¿no? Las provincias del litoral y la banda oriental. Uh-huh. Claro. No participaron la banda oriental, las provincias del litoral, tampoco Paraguay, que se había proclamado autónomo también, como territorio autónomo de la corona española. Tampoco la Patagonia estaba. No, eso es verdad. Eso es verdad porque, bueno, digamos, tenía que ver básicamente con todo esto de, a ver, si nos ponemos a pensar en un lenguaje cotidiano, digamos, la expresión esa que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires podría haber nacido en este contexto. Claro. ¿Cuántos kilómetros hay desde Tucumán hasta Buenos Aires y cuántos días se tardaba en ese momento en llegar, no? Bueno, eso dependía del medio de transporte que vos utilices. Si ibas a caballo, tardabas aproximadamente unos 25 días. Y ahí vos sabés que hay como un correlato, porque ese tiempo, 25 días, fue lo que se tardó en hacer la mudanza de Chosmalal acá en Neuquén Capital, todo el mobiliario, todos los archivos, todo eso, cuando Neuquén empezó a ser capital del territorio. Y después la cifra podía llegar a aumentar al doble si vos te ibas en una carreta, porque eso implicaba también un empeño logístico vinculado a generar una infraestructura mínima como para el intercambio de animales, las postas diferentes que tenían que haber para el descanso de las personas y demás, así que el tiempo se podía llegar a ampliar al doble. Claro, y la cantidad de gente que movilizabas también, porque una cosa es una sola persona, quizás al trote o al galope, haciendo la reposición en postas, pero otra cosa es ya viajar en grupo, en tándem, y con cosas, o con vehículos, como en aquella época las carretas, o ese tipo de cosas. Pues sabés que hay un dato, a ver, quiero consultarte, porque el 24 de marzo de 1816 comienza a deliberar el Congreso de Tucumán con la presencia de 33 congresistas. El 9 de julio, casi 3 meses después, se produce la Declaración de la Independencia y 10 días más tarde la Declaración Absoluta de Independencia, es decir, de cualquier otra dominación externa. Ahora, posteriormente, el Congreso se traslada a Buenos Aires. ¿Sabes por qué?
Bueno, porque también tenía que ver con, se lo podía llegar a interpretar como un gesto de conciliación, porque estaba visto esta necesidad de los pueblos del interior y también la necesidad desde la perspectiva de Buenos Aires de no perder del todo el control político, ¿no? Digamos, yo creo que esto lo podríamos hablar como el triunfo de una negociación, ese aspecto puntual. Uh-huh. Y Javier, ¿cómo era el ánimo de la sociedad en ese momento? Porque siempre hablamos de los protagonistas, ¿no?, que estaban en Tucumán, pero en este caso a mí me interesaría saber cómo lo vivía la persona de a pie, ¿no?, entre comillas, toda la situación que se estaba viviendo allí, si se respiraba también este ánimo de independencia o no era tan así. No, seguramente que sí, porque, a ver, estamos hablando de que buena parte de los protagonistas de esa independencia eran sectores populares que naturalmente iban a querer emanciparse del poder que los oprimía, ¿no? Y que eso se expresaba básicamente en tareas serviles, en el cobro de impuestos, ya sea en especie o en diversas formas que no hacían otra cosa que consolidar el dominio. Así que desde los sectores populares claramente el deseo político de emanciparse estaba. Después, por otro lado, también podríamos poner en tensión esa actitud de los sectores populares con la de la clase criolla, que si bien fueron impulsores de esta independencia, quizás en ese caso podríamos pensarlo también con que, sin restar valor a esa necesidad de independencia del pueblo generalizado, también tenía que ver con el lograr el predominio en cuestiones políticas y económicas, sin tener que consultarle al poder central. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Y yo lo pensaría también así, desde ese lado, ¿no? Claro. Bueno, ahí se da también una discusión fuerte, porque no solamente tiene que ver el contexto interno de la región, del territorio, del país que estaba en gestación, sino también el contexto internacional, en donde las monarquías empiezan a revitalizarse, y estaba muy fresco todavía la idea de república de la Revolución Francesa. Esa discusión también se da en el Congreso y es la génesis también de lo que finalmente termina cuajando como forma de gobierno de la Argentina, ¿no? Sí, bueno, fundamental. A ver, el contexto europeo con el debilitamiento de la corona española, en este caso, digamos, que fue en lo político internacional, fue el elemento central que permitió consolidar los diferentes procesos de independencia que se dieron en esta parte del mundo en esa época. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Claramente. Uh-huh. Bueno, la verdad que hay mucho para hablar del tema. Así que te agradecemos la gentileza, como siempre, Javier, de darnos unos minutos para ilustrarnos un poquitito respecto de los hechos históricos. Muchísimas gracias. Quisiera mandar un saludito a Dale. Luciano y Francisco y por su intermedio a todos sus compañeros de trabajo, a mis compañeros del CEPEN 72 y del 40 y a Joel y esposa que nos están escuchando. Ya lo creo. Un abrazo grande para todos ellos. Chao, Javier. Feliz Día de la Patria. Gracias.